a llegar hasta allá o no? ¿Me recuerdan, porfa? Perfecto, muchas gracias. Entonces, sí, justamente de eso se trata, ¿no? Tenemos un diagrama y, y siempre y cuando todos los puntos queden dentro del diagrama, pues entonces puede considerarse que el diseño de la columna es suficiente y es seguro. Sin embargo, no necesariamente es óptimo. O sea, tengo un diagrama que tiene para una columna que es más o menos así. Lo dibujo por acá con negro. Tengo un diagrama para una columna que es algo así. Tiene esta forma. Esto es en uno de los sentidos de la columna. O sea, digamos, ya saben que si esta es mi columna, la estoy cargando en su sentido fuerte o en su sentido débil. Bueno, es en uno de los dos sentidos. ¿Qué pasa si ahora coloco la fuerza en el otro sentido, pero en la misma dirección, diferente sentido? Entonces simplemente obtendré un diagrama idéntico hacia este lado, que es algo así. Madre, bueno, cuando digo idéntico es idéntico. Bueno, la idea sería que son dos diagramas idénticos con respecto a este eje de simetría. Pero pues como son idénticos, entonces me basta con saber que uno de los lados del diagrama. Por otro lado, ya saben que al multiplicarlo por phi, esto se reduce un poco así. Viene hasta por aquí, después hace algo así. Así. Y que la idea es que todos mis puntos se encuentren por dentro de este diagrama. Acá por dentro. Entonces, desde que estén acá por dentro, cumplen. Pero a esto es a lo que voy. Desde que estén ahí por dentro, la columna es capaz de soportar los esfuerzos. No solo eso, sino que es capaz de soportarlos de forma segura. Pero de alguna forma tengo una columna un poco ineficiente, porque tengo todos los punticos acá muy lejanos al límite, ¿no? Los tengo por acá, por acá, por acá, por acá. Pues claro, si yo tengo esta columna o tengo una columna más grande, van a ver, una columna que tiene este diagrama, lo tiene así, pues ambas cumplen, pero pues esta columna vale más plata, y si esta columna ya cumplía, ¿para qué usar esta columna que es más grande? Pues también hay que tratar de ser eficiente, y la idea es que estos punticos más o menos se aproximen por aquí a los límites de la columna. Sobre todo en capacidad a momento. Donde no quiero que se aproximen es en capacidad a compresión, porque por aquí ya habíamos puesto también un límite, ya habíamos puesto por aquí también un límite, y ya les había explicado esta línea verde, creo. Esta de acá ya se las había explicado. ¿Me recuerdan, por favor? Miren esta. Ese era como el límite, creo, ¿no? Hablamos de ella. Sí, las columnas no deberían tener una carga axial excesivamente grande. ¿Por qué? Porque miren, yo podría decir que este punto se encuentra por dentro de la gráfica. Se encuentra por dentro de la gráfica, así que podría decirse que cumple y cumple de forma segura. Pero adicionalmente, pues la carga de compresión empieza a ser muy grande y no es ideal ese tipo de, esas columnas que tienen carga de compresión muy grande. No es ideal porque la falla es una falla poco dúctil. No me gustan las fallas por compresión, así que voy a poner un límite ahí. Inclusive, recomendación, eso lo veremos en dinámica, pero recomendación, miren, aquí estoy llegando al 85% de este valor. En dinámica veremos que una recomendación para las columnas es que no superen el 35%, o sea, hasta por aquí de carga axial. Deberían mantenerse por aquí debajo. Eso lo miraremos en dinámica, porque eso ayuda a disipar energía. Pero bueno, por ahora pensemos lo que nos permite el reglamento, y el reglamento nos permite máximo un 85% de este valor. Por eso esto termina siendo 0,85 la capacidad nominal multiplicada por phi. Ahora sí, vamos entonces a tratar de saber cómo se calcula este diagrama. Fíjense algo importante acá.
Ya saben que en el eje de las ordenadas voy a graficar la carga axial, P nominal, llamémosla, y en el eje de las abscisas voy a graficar el momento nominal, o sea, lo que es capaz de soportar a momento y lo que es capaz de soportar a carga axial. La carga axial en las columnas, pues es una carga de compresión verticalmente y dirigida hacia abajo, aplicada en la dirección vertical y dirigida hacia abajo. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Ah, bueno, esta primera parte. Fíjense, me cambio de color. Fíjense en este punto, este primer punto. Lo voy a llamar punto 1, por acá debe haber un punto 2, por acá creo que debe haber un punto 3, por acá debe haber un punto 4, por acá debe haber un punto 5, y por acá deben haber 6, 7, 8, 9, 10 y 11, si no estoy mal. Con esa cantidad de puntos es suficiente construir el diagrama. Lo que discutíamos con quién era, bueno, no me acuerdo. Pero lo que discutíamos es, ¿y por qué yo calculo el punto 3 y no el punto 3 y no calculo un punto un poquito diferente? Ya van a ver cómo se calcula que me dé por aquí. Y yo le digo, ah, pues perfectamente lo puede hacer, no pasa nada, simplemente tendríamos en lugar de 12 puntos como les estoy mostrando, tendríamos 13 puntos y este sería el 3 y este sería el 4, pero igual les va a dar un punto sobre el diagrama. Así que yo considero que con esos 12 puntos es más que suficiente. Inclusive los diagramas de interacción los suelen armar por ahí con 7, 8 puntos. A mí se me dio por calcularlo con 8 y eso está más que sobrado. Entonces vamos a aprender a calcularlos uno por uno. Ya este es el punto 1 y este de acá es el punto 12. Pregunto, ¿ya habíamos hablado de cómo se calculan esos dos puntos? Ah, ok, ok, no importa. Entonces fíjense algo. Para graficar cada uno de los puntos y después unirlos con una línea recta, es decir, obtener el diagrama, para graficar cada uno de los puntos yo necesito dos datos, coordenada X y coordenada Y. La coordenada X corresponde al momento y la coordenada Y corresponde a la carga. Esto no es carga actuante, no viene del análisis estructural. Esto tiene que ver y está relacionado con la cantidad de concreto, mejor dicho, las dimensiones de la sección, la cantidad de varillas de refuerzo, la resistencia del concreto, la resistencia del acero. Con eso tiene que ver, ¿ok? No tiene nada que ver con el análisis estructural. Por eso voy a graficar aquí capacidad de la columna y a este lado también capacidad de la columna. Solamente que en el eje de las abscisas, momento, y en el eje de las ordenadas, carga axial. Entonces, si se dan cuenta, este primer puntico de acá tiene cero capacidad a momento. Está justamente sobre el eje Y. Y como está justamente sobre el eje Y, quiere decir que no se desplaza en lo absoluto en el eje X. Por lo tanto, su capacidad a momento es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo una columna completamente comprimida, con una carga de compresión aquí plenamente concéntrica, coincidiendo con el eje de la columna. ¿Por qué digo plenamente concéntrica? Porque si esta carga llega a estar aquí un poquitico corrida por acá, llega a estar aquí un poquitico corrida, pues entonces ya aparece una excentricidad. Y a esa excentricidad puedo decir que esa fuerza multiplicada por esta distancia le corresponde un momento. Entonces hay un momento en este sentido. Pese a que es pequeñito, hay un momento y entonces ya no estaría aquí, sino se correría seguramente un poquito por aquí hacia adelante y obtengo otro punto del diagrama. Pero ese diagrama ese punto que les estoy diciendo es un punto de compresión pura. Y como la compresión es pura, pues entonces la fuerza de compresión está aplicada justo en el centro de la columna. Y la voy a llamar una carga P. Bueno, esa compresión es pura. Ya sabemos que de pronto yo estoy haciendo una carga puntual cuando en realidad lo que debe haber es una carga también distribuida, ¿no? Que la columna tiene un ancho y el ancho de la columna no es el ancho de un punto. Entonces es una carga distribuida. Espérenme, lo trato de hacer aquí. Lo trato de hacer mejor acá. Vamos a ver, vamos a ver. Listo, entonces tengo mi columna.
Tengo mi columna y ahora vamos a ver si aquí hay algún tipo de flecha. Sí, esta me sirve. ¿Pero alguna de color? Esta me sirve más. No, esta. Listo. Aquí viene la carga de compresión. ¿Qué quiere decir eso ahora sí? Que el esfuerzo de compresión en la columna es uniforme. O sea, voy a asumir que el esfuerzo en este puntico de acá es el mismo esfuerzo en este punto de acá, es el mismo 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 Ingeniero, acá. una pregunta, Señor. pero eso sería ya en un caso muy especial, ¿no? Porque en Siempre sí, hay momento. sí, exacto, siempre va a haber un Exacto, momento. Juan Carlos, no importa. Pero entonces póngale cuidado, mire, yo le estoy diciendo que este es mi diagrama de interacción y que estoy enseñándole a calcular este punto y usted me dirá, pero siempre hay un momento, entonces pues preferiblemente empiezo a calcular mi diagrama de interacción. Usted ya sabe que esto es algo así. Entonces preferiblemente lo empiezo a calcular desde por acá. Y usted dice, ah, listo, voy a decir que al menos este momento. Y yo le digo, ¿por qué ese? Y uno un poquito menos. ¿O por qué ese y no un poquito más? Y entonces su diagrama de interacción empieza desde acá. Tiene razón, es poco probable que la columna esté cargada completamente a compresión, pero no es imposible. O sea, imagínese una columna que lo único que hace es sostenerse a sí misma, porque el edificio no se construyó el piso que tenía encima. Bueno, es poco probable, pero ahí lleva la columna quién sabe cuánto tiempo y no se sostiene sino a sí misma, pues únicamente tiene carga de compresión. Entonces, pese a que es poco probable y poco útil, pues igual el diagrama hay que cerrarlo, ¿no? No lo vamos a dejar aquí inconcluso. Entonces, ¿cuánto vale el momento? Así sea pequeñito, ¿cuánto vale? Entonces usted me dirá por acá, o por qué no por acá, o por qué no por acá, o por qué no por acá. Pues entonces uno patina, pues hagámosla fácil y nadie pelea y lo calculamos en un punto que pese a que es poco probable que la carga de la columna sea únicamente esa, pues al menos me hace obtener el diagrama de interacción completo. Si en algún momento la columna tiene únicamente carga de compresión, pues exactamente eso va a pasar. Y sí ocurre, Juan Carlos, le voy a mostrar cómo. Digamos, si tengo aquí, perdón un segundo, póngale cómo. No, esta no me gustó. Esta. Mire, le voy a colocar una viga. Y debido a que esto tiene una viga acá, esa columna siempre va a tener un momento, siempre. Siempre porque esta viga va a tener carga aquí, al menos su peso propio, ¿no? Y como tiene carga aquí, pues entonces esta columna tiene un diagrama de momento positivo por aquí, negativo aquí, hace algo así. Este sería el diagrama de momento de esa viga. Y este valor de diagrama de momento de la viga en el nudo justamente es el valor del diagrama de momento para la columna. ¿Recuerdan que los diagramas cerraban ahí? Para vigas y columnas en el nudo cerraban. Así que la columna siempre va a tener momento, siempre. Pero entonces póngale cuidado. Ahora llega el sismo y empieza a empujar la columna hacia allá y hacia allá. Exacto, y desplaza los puntos que estuvieron muy cerca a detener cero en momento. Cuando llega. Exactamente, exactamente. No, no, inclusive, bueno, entonces póngale cuidado. Si los punticos estaban por acá, ahora me empezarán a aparecer momentos por acá. Eso está perfecto. Pero yo le digo, este diagrama de interacción es algo así, así, pero también hacia el otro lado. Así que este punto, que es un diagrama de momento que usted tiene razón, se desplazó hacia allá, cuando el sismo se empieza a devolver, o sea, está empujando, empujando, empujando y descarga. Pues al descargarse le cuento que este mismo punto se empieza a devolver, llega hasta acá y se pasa como momento hacia el otro sentido. Está cambiando de positivo a negativo, está cambiando de positivo a negativo, de positivo a negativo. Es decir, usted tiene razón, un puntico que estaba aquí saltó aquí, pero le digo, el mismo punto vino hasta aquí. Y para llegar a este momento, tuvo que haber pasado por cero. Todos estos puntos que están acá en algún momento pasaron por cero. Ah, Que fue listo. que esta carga de acá desapareció y ahora apareció esta carga y lo está cargando en el otro sentido, pues en algún momento la columna de estar doblándose así, perdón, la columna de estar doblándose hacia allá y estar doblándose hacia allá, pues en algún momento pasa por cero. Es como un péndulo. Usted tiene el péndulo acá y lo, perdón, qué pulsito, tiene el péndulo acá y lo trae hasta acá. ¿Cuánto es la velocidad en este punto? Cero.
lo suelta y empieza a acelerarse, es decir, adquiere velocidad. Y la velocidad, supongamos, es positiva, bueno, en este sentido. Cuando pasa este punto, ahora es negativa, bueno, continúa hasta acá. Y es positiva. Ahora se devuelve y es negativa. Y positiva y negativa, y positiva y negativa. Pero siempre en algún instante de su vida está pasando por cero, que es cuando justamente está aquí el péndulo en su posición máxima, en su posición más alta. Esto le pasa lo mismo a la estructura, o sea, ella está apuntando, está en este punto con velocidad de cero y empieza a desplazarse. Llega aquí con velocidad máxima, llega aquí con velocidad cero, velocidad máxima, velocidad cero. Si se da cuenta, es como un péndulo invertido. Y esto le corresponde a que justamente cuando la columna está aquí derechita, 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 pues en teoría, así sea un instante muy pequeño, el momento es cero. Perdón, sí, el momento es cero. Y como el momento es cero, pues entonces, pese a que me estoy rebuscando algo para poder darle la explicación, es algo posible, sí vale la pena tener el diagrama de interacción completo, bien cerradito. Y no simplemente decir que como es poco probable, entonces voy a calcular desde acá. E inventarme, no sé, que lo voy a cerrar entonces así. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí tiene. De hecho, todos los puntos pasan por cero. Exactamente. En algún instante de su vida. Por muy pequeño que sea el instante, pero pasa. Exactamente. Entonces sí vale la pena tener el diagrama completo. Me regreso por acá. Bueno, entonces les decía que en este caso tengo una columna que tiene carga axial y pese a que esta viga está actuando, ya saben que sí puede haber un instante en el que el momento valga cero. ¿Qué pasa cuando el momento vale cero? Pues lo único que está actuando es la compresión. Por lo tanto, el esfuerzo de compresión es uniforme. O sea, si tengo esta sección cargada, esta es la sección transversal de la columna, cada uno de estos punticos, tiene el mismo valor de esfuerzo, sin importar dónde esté, desde que los puntos tengan el mismo área, pues entonces todos tienen el mismo valor de esfuerzo. Si hago una sumatoria de todos esos esfuerzos, pues a la final tendré el esfuerzo sobre el área total. Entonces eso sería como una integral del esfuerzo, una integral cerrada del área entre 0 bueno, para denotar las integrales cerradas del área basta con colocar aquí una A, ¿no? A y B, que sería pues la sección de... Sí, pero entonces tendría yo que decir que esto es B, por ejemplo, esto es y entonces podría decir que el esfuerzo por el área, que sería B por dy, haciendo un diferencial de área aquí pequeñito, más o menos como hacíamos lo que eran las inercias de las secciones rectangulares, que eso lo hicimos en resistencia a materiales. Pero bueno, esto también se puede simbolizar de la siguiente manera, Juan Carlos. Cuando usted tiene una integral que representa el área bajo la curva de una figura cerrada completamente, usted puede decir, por ejemplo, como acá es el área, entonces voy a decir que la integral cerrada del área. Basta con explicar esto y aquí se entiende que es la sumatoria de todos los pedacitos de área ahí dentro. Del esfuerzo por dA. Bueno, esto es otro tema ahí. Al hacer esa sumatoria tengo el esfuerzo total sobre la sección, que simplemente será fuerza sobre área. Perdón, Inge, aquí no tendríamos en cuenta más bien, en vez del área, el volumen como tal. No. Le voy a decir algo, mire. Aquí llega una carga de compresión por los pisos que tiene encima. ¿La carga de compresión en esta columna, en esta posición, es diferente a la carga de compresión aquí? Sí, porque tengo que sumarle el peso de este pedacito de columna. Y si bajo un poquito más, ahora tengo que sumarle el peso de este otro poquito de columna. Y si bajo otro poquito más, este otro pedacito. Y si bajo otro poquito más, hasta que aquí tengo totalmente la carga de compresión. Entonces, de ahí de alguna forma tendría que tener en cuenta que no solo es por peso propio, sino por carga viva, por viento, por granizo, o sea, muchas cosas puede carga de compresión. Y el peso propio de la columna quiere decir que si aquí la carga de compresión es así de grande, aquí la carga de compresión puede ser que sea un poquito más grande y el diagrama sea algo así, con tendencia a ir aumentando, bueno, aumentando linealmente, ¿no? Así, más o menos, mire que lo trato de hacer más pequeñito acá y más grandecito acá. Esto es posible, o sea, eso no es posible, eso definitivamente pasa, pero comparado con los tan grandes que trae el edificio, lo que pesa cada una de las columnas es casi que insignificante la diferencia entre este punto y este punto. Pero hay que tenerlo en cuenta, sí hay que tenerlo en cuenta, pero asumamos que asumamos que el análisis estructural ya está hecho, ya el peso de las columnas en análisis estructural el semestre pasado
hicimos un ejercicio en el que les dije, tengan en cuenta el peso de las columnas de esta y esta manera, y usted entonces tiene esta carga de compresión, y listo, esta carga de compresión la está utilizando entonces para diseñarme es esta columna, le voy a mostrar. Mire, con esta carga de compresión que está acá, usted me está diseñando es esta columna. Póngale cuidado. Mírela. Esta columna. Ya. Entonces, a ver si logro seleccionarlo acá. Listo, ahí encima. Ah, se queda ahí abajo. Bueno, lo voy a dejar ahí al ladito para que se vea. Listo, con esta carga de compresión, a la hora de la verdad, usted me estaría diseñando es esta columna, que es la que soporta esta carga de compresión. Y para diseñar esta columna, pues tendría que hacerlo con la carga a este nivel. Ahí estaría teniendo en cuenta el peso propio. Si soporta esto, pues definitivamente soporta lo que va a estar acá, porque la carga de compresión es menor. Pero entonces es esa fuerza dividido entre el área de sección transversal de la columna, eso me da un esfuerzo. Ahorita miramos en términos de un volumen que de pronto es la confusión que tiene, pero un esfuerzo siempre es una fuerza sobre un área. Sí. Ya entiendo el corte que está realizando, o sea, de los puntos que está realizando. O sea, ya es como una línea. En esa forma, como lo está viendo, sería solo una línea trazándola. O sea, por una parte de arriba, casi tocando el nudo con la viga. Sí, estoy pasando un corte acá. Esa sería la sección, que sería lo de... Exactamente, y esto tiene una sección transversal así. Entonces, esta fuerza, que es una fuerza en kilonewtons o en toneladas, dividido entre el área de esa sección transversal, me da el esfuerzo al nivel de la columna. ¿Ok? Ese sería uno de mis puntos en mi columna. En mi diagrama de interacción, perdón. Ese puntico que tengo ahí que me representa ese esfuerzo sería un punto de estos. Tan solo que es de compresión pura, así que como no tiene momento, seguramente está por aquí. Está sobre el eje vertical. Sabemos que sí tiene momento y en realidad debe estar por aquí en algún lado, pero imaginémonos que no tiene momento, sino justamente el caso en el que hay solamente carga axial, me daría un puntico por acá. Pero listo, vamos a volver a tratar de explicar este punto acá. Como les decía, esa columna tiene únicamente carga axial, y como únicamente tiene carga axial, esto tiene que estar sobre el eje Y. Tiene que estar sobre el eje Y. Entonces mi pregunta es, como esta línea negra representa el límite último de la columna, o sea, el límite en el cual la columna se rompe, el valor de carga para el cual la columna se rompe. Este valor de aquí ya no se rompe porque está multiplicado por phi, pero olvidémonos de la línea de adentro, quedémonos en la de afuera. Si el punto se sale un poquitico de acá, la columna se explota. ¿Por qué? Porque está superando su resistencia. Entonces, si yo tengo la siguiente información, que el esfuerzo máximo que es capaz de soportar la columna se llama F'C, y que el área de la columna también la conozco y se llama B por H, siendo la sección de la transversal de la columna B y H. Siendo esas las dimensiones de la columna, el área es B por H, y siendo la resistencia última de la columna en términos de esfuerzo F'C, ¿cuánto es la carga última que es capaz de soportar la columna? Fácil, resistencia de materiales. ¿Cómo? O sea, nos dio F'C, que es la resistencia del concreto como tal. Sí, en términos de esfuerzo, ¿no? Estos son megapascales. Tenemos las Y dimensiones. tiene el área de sección transversal, que es B por H. O sea, Yo pregunto, ¿cómo calcula la fuerza última que va a soportar esa columna? pues multiplicamos, Sí, exactamente. ¿Qué multiplicó? pues como tal, el área por el área tenía, o sea, las dimensiones, Sí. por la resistencia total. Correcto, entonces póngale cuidado. Usted sabe que esfuerzo es igual. Bueno, hagámoslo acá. Ingeniero, estuve pensando algo y no sé si me estoy extralimitando.
Pero, por ejemplo, en la gráfica usted nos muestra la línea negra. Y si la línea negra nos dice que si una partícula pasa, explota el muro, ¿sí? Pero jamás estamos hablando sobre la velocidad de oscilación de entre los puntos dentro de la línea negra, ¿sí? ¿Sí me hago Sí, entender? Tal sí. vez una columna no pueda explotar, pero sí pueda fallar por fatiga, por la velocidad de las partículas como se muevan entre Claro, claro, o sea, eso se llama, positivo o eh, negativo. eso en estructuras de concreto, Juan Carlos, le llaman desempeño. Claro, o sea, si usted tiene una columna que se está moviendo hacia allá y luego hacia allá y luego hacia allá y luego hacia allá y luego hacia allá, puede ser que los puntos en el diagrama de interacción siempre se mantengan moviéndose así, o sea, entre ellos no cambian, entre ellos no cambian. Pero lo que sí está pasando es que la fatiga no hace que los puntos se vuelvan más grandes. Le trato de mostrar acá. Mire, voy a dibujarlo acá. Mire. Usted tiene su diagrama de interacción de esta manera. Bueno, supongamos que es ese. Y usted tiene sus punticos por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. El hecho de que la columna esté oscilando de lado a lado y de lado a lado y de lado a lado, no hace que estos puntos crezcan. O sea, llegan hasta acá y se devuelven y llegan hasta acá y se devuelven y mantienen haciendo el mismo recorrido. Ellos no cambian. Pero si lo que sí va pasando es que el diagrama de interacción se va volviendo cada vez más pequeño porque la columna está perdiendo capacidad. Los materiales ya no son tan buenos. Ah, Esto se ok. está volviendo cada vez más pequeño, hasta que se le... Sí, También señor, si le llega a fallar por fatiga, como usted dice, es porque la columna perdió capacidad, más no porque los valores de los momentos y de las cargas axiales se hicieron más grandes. Y no pueden ser más grandes porque ya son tan grandes como podían ser, o sea, el peso del edificio no le va a cambiar. El sismo está empujando a su máximo, digamos. ¿Sí me hago entender? Entonces, esos puntos no le cambian. Posiblemente sí tienen variaciones aquí leves, ¿no? Porque el sismo empuja fuerte, empuja duro, empuja fuerte, empuja duro. Pero se van a mantener dentro de un límite que son los máximos. Y de ahí, de ese límite, los puntos no se salen. Ah, pero el diagrama de interacción de la columna sí se va volviendo cada vez más pequeño, porque efectivamente, como usted lo está diciendo, la columna se está fatigando, ella está perdiendo rigidez. Pero yo le puedo hacer algo para a la columna para ayudarla. Cuando la construya, le puedo hacer algo que le ayuda a soportar esos esfuerzos que usted dice, que usted relaciona con una fatiga, que yo relaciono con el desempeño de la columna. Y definitivamente está con el confinamiento que hay que darle acá, o sea, con los flejes. Para las columnas es supremamente importante el tema de los flejes. O sea, inclusive me toca pensar en ponerle estribos suplementarios a esas columnas. Pero eso lo miraremos en dinámica, ¿ok? Pero sí tiene que ver con términos de fatiga. ¿Listo, Juan Carlos? listo, listo. Pero entonces tiene razón, esfuerzo es igual a fuerza sobre área, eso es todo. Aquí está el esfuerzo, lo conozco, esta es la fuerza, la conozco, perdón, la desconozco, voy a llamar incógnita, y el área sí la conozco, por lo tanto usted tiene razón que para calcular la P última, lo único que tengo que hacer, esto todavía no lo voy a llamar B por H, lo voy a llamar área, área de concreto. P último es igual al esfuerzo F'C por el área del concreto. Ahí estamos bien. Creo que hasta ahí vamos todos bien. Yo pregunto, ¿cómo calculo el área del concreto? Espérenme, les dibujo la sección transversal por acá. ¿Quién me dice cómo se calcula el área del concreto? Y les voy a dar las dimensiones. Esto es B. Y esto es H. ¿Quién me dice cómo se calcula el área de ese concreto? Los muchachos están más dormidos. Sería, solo tenemos las dimensiones de ese concreto. Sí, tenemos las dimensiones de la sección transversal que son B y H. No más. ¿Qué le faltaría? Si cree que le falta algo, ¿qué cree que sería? ¿Una fuerza? No, 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 porque, o sea, mire, yo no estoy tratando de despejar esto, Juan Carlos, porque, Ah, ok. ¿por qué? Porque lo que ya hice fue despejar esto, o sea, supuestamente le estoy diciendo que F'C lo conozco Sería y fácil, A solo sub C la conozco, entonces, ¿cómo se calcula A sub C, el área del concreto? multiplicando base por altura. Sí, pero falta algo, mínimo, mínimo, pero falta algo. ¿Qué creen que es? ¿Alguna otra voz por ahí?
Sí, correcto, pero en área. O sea, no me importa el volumen, ¿no? Me importa es el área. ¿Cómo hago para calcular el área de esta sección de concreto? La Juan Carlos dice B por H. resistencia, la resistencia es de concreto, algo así. No, señor. O sea, esto es geométrico. Esto es, a usted Ah, le piden calcular un área ya y le usted no entendí. mide resistencias de nada. Ahora del círculo como tal, de pi, ¿sí? No, 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 porque es un rectángulo. Ah, entonces, O sea, mire, usted me está diciendo algo que está bien y no se me vayan a confundir por la pregunta así un poco capciosa, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues B por H. Pero es que yo no quiero saber el área del rectángulo, yo quiero saber es el área de la sección transversal de concreto. O sea, voy a tratar de dibujar aquí. ¿Esto tiene concreto? Sí. ¿Esto tiene concreto? Sí. ¿Todo esto tiene concreto? Sí. Les digo, ¿dónde no hay concreto? ¿Dónde creen que no hay concreto? Pues donde están las varillas. En un segundo. Esta varilla de acá no es concreto. Esta varilla no es concreto. Esta no es concreto. Ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Sí, le resto no el diámetro, el área de las varillas. Y recuerda que nosotros solíamos darle un valor al área de las varillas, una designación igual a sería sub como, S. como un área Esto de... lo voy a llamar A sub S, área de acero, el área de acero. Entonces pónganle cuidado en lo que se me convierte la ecuación. P último es igual a F'C multiplicado por el área del concreto. Pero el área del concreto, ¿cuánto es? Ahora sí, Juan Carlos. B por H menos el área del acero. ¿Hasta ahí vamos o no vamos? Ah, ok, ya entendí. Ese es el área de concreto efectivo, o sea, lo que O en sea, serio hay sí, de sí, porque concreto. donde hay varillas, pues no hay concreto. ¿Cómo voy a decir que ahí hay concreto si no lo hay? ¿Sí me hago entender? Pero alguien podría decirme, uy, espérenme un momentico, porque si no hay concreto, sí hay acero. Y el acero también se comprime, así que también se necesita una fuerza para comprimir ese acero. Y le digo, sí, señor, y le voy a sumar más Fy, porque ahora es la resistencia del acero, multiplicado por el área del acero. Dense cuenta de una cosa, B por H menos A sub S, pero aquí otra vez tuve en cuenta A sub S, a la final el área que estoy teniendo en cuenta es todo el área, ya estoy teniendo en cuenta todo el área. Tan solo que lo que es concreto lo multiplico por la resistencia del concreto y lo que es acero lo multiplico por la resistencia del acero para tener un material combinado y no únicamente una sección de concreto simple. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. No entendí la parte de Fy. O sea, Fy es porque la resistencia del acero, Juan Carlos, o sea, el concreto se rompe perdón, sí, el concreto se rompe es la resistencia del acero sí, por el área del acero. correcto. Vale, vale. ¿Listo? Los demás. Sí, señor. Sí, sí, señor. Entonces, porfa, apunten esta ecuación. ¿Listo? Ya como tienen esa ecuación, inclusive voy a colaborarles acá. Como ya tienen esa ecuación, le voy a decir aquí insertar, ilustraciones, captura, recorte de pantalla. Inclusive, ingeniero, creo que la ecuación quedaría más bonita si le pusiéramos entre paréntesis dentro del área del acero, pues base por altura menos el área del acero. Estaríamos tomando el área del acero total, no tal vez... ¿Sí me hago ¿En entender? dónde? ¿En dónde? ¿Aquí? Sí, ahí. No, 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 porque esto es área de acero. Este área de acero tanto aquí como aquí, se calculan como la cantidad de varillas, cantidad por el área de cada varilla, por el área de cada barra. Ya, eso es todo. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 señor. ¿Listo? Entonces pónganle cuidado. Ahí les estoy colocando la ecuación. Con esa ecuación, lo que quiero que hagan es que me calculen cuánto me dan ese resultado, cuánto me da el resultado de P, perdón, no es P último, no es P último, lo voy a corregir aquí, es P nominal, porque tiene que ver es con la resistencia de la columna, más no con lo que viene del análisis estructural. Listo, miren, F'C por esta operación más Fy por esta operación. ¿Y dónde están los datos? Están aquí, mírenlos.
F'C 24.5 megapascales. B y H están aquí, 60 por 80 en centímetros. Área sub S, no sé cuánto es, pero lo que sí sé es que hay en total, hay 1, 2, 3, 4, 5 y arriba 5 son 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 varillas número 7 le voy a poner. 16 varillas número 7. Digamos, bueno, número 8, pongámosle número 8, que hijo de madre. 16 varillas número 8. O sea, sí pueden conocer el área de acero. ¿Cuánto daría este valor de acá? Por favor. 2 minutos para que hagan eso. Los datos están aquí en pantalla, mírenlos. ¿El área del acero cuál es, perdón? Son 16 varillas número 8, Juan Carlos. Perdón, Inge, ¿cuántas varillas? ¿16? 16, aquí se las apunté, Juan Carlos. 16 número 8. Y quiero ese resultado en kilonewtons. Los demás lo están haciendo porque el único que participó hoy es Juan Carlos. Sí, señor. ¿Dijiste que en qué unidades? Kilonewtons. No se la van a dejar ganar de esa operación porque si no, ¿cómo vamos a calcular los otros puntos? Los puntos son más difíciles. No, sí, señor, solo que tengo un problema ahí en Excel y me da un error, no sé por qué.
¿Alguien? Madre, me tocó hacerlo. Están pero dormidos. No, no, espera, ingeniero. Bueno, vamos a ver. Entonces dice F'C, 24.5 megapascales. 24.5 multiplicado por, abro un paréntesis, B por H. ¿Cuánto es B y H? 60 por 80. Menos el área de 16 varillas. O sea, 16 por el área de la número 8, que son 5 punto ¿qué? Serían en centímetros 5.1. 5.1, correcto. La número 8, 5.1. 16 por 5.1. Todo esto le voy a sumar Fy, que son 420, multiplicado otra vez por 16 por 5.1. Enter. Y ahora a este valor lo único que voy a hacer es dividirlo en 10. Si quieren lo miramos, pero lo divido en 10. Y eso me da 14.987 kilonewtons. ¿Les da o no les da ese valor? Ahora todos me van a decir que sí. Como para un parcial, mejor dicho. No, a mí no me da más bajo, a mí me da 14.924. Pero ¿por qué le va a dar 14.924 si aquí está la operación hecha? A ver, Por ¿qué eso, tiene? fue porque yo estaba haciendo la conversión, lo tenía en milímetros cuadrados, entonces No tenía pasa que ir a nada, milímetros no cuadrados. pasa, no pasa nada, tiene que darle lo mismo. Mire, 24.5 por 60 por 80, aquí si quiere está bien, le voy a colocar, mire, el 600 por 800, o sea, eso sí me toca decirle que son puros cuentos, eso no se lo cree nadie. Y aquí no serían 5.1, sino ¿cuánto? 510, ¿no? ¿Cómo es que esa calculadora, dije? 510. HP Prime. HP Prime no, sino la HP 50 de por ahí. Descargué el emulador. 510. Enter. Inge, disculpe, ¿cuánto es que le está Mire, dando? le da el mismo número, solamente que ahora va a tener que dividir en 10, en otro 10 y en otro 10, si no estoy mal, creo. 14.987. Sí, correcto. Mire, ¿por qué habría de darle diferente? Que Porque usted tiene 510 en la hoja de Excel que yo tenía, me aparece son 500 milímetros cuadrados, o sea, por eso es que nos está variando, porque el resto de la operación la tenemos igual. Ah, pero pues es que por ahí los dictó Karen, lo dictó, no sé si fue Karen la que dijo 51 o 510. Por eso ahí lo que nos varía es la medida del área Bueno, pues entonces corríjala porque no son 500, son 510. Ahora, el resto ya es manejo de unidades, pero está dando 14.987. ¿A alguien sigue sin darle ese valor? Bueno, entonces supongo que a todo el mundo le dio. Ahí aparece el emulador, Juan Carlos, yo lo descargué y es más o menos, mire, me descargó estas cosas acá. Yo simplemente abro acá el emulador de la 48. Creo que también tengo el de la HP Prime. Ah, no quiero instalar ahorita. Ya lo tengo instalado. HP Prime. Ambas son chéveres, tienen bastantes aplicaciones, ¿no? Pero bueno, ahorita le muestro esa otra. Como ya tienen esta ecuación, como ya tienen este valor, fíjense que es el mismo valor que me está dando a mí aquí. 14.987. ¿Quién me dice este 14.987 kilonewtons? En toneladas, ¿cuántas toneladas son?
Vale, vale, listo, ya. Sí, a 149.60 Mire la otra calculadora, Juan Carlos, esas se las puede descargar ahí y queda montada en calculadora en el computador Sí, porque hacen sí, exactamente lo que hace. eso estaba haciendo. Ya descargué la HP 50G. Sí, esa me gusta a mí esa interfaz, me gusta más que esta inclusive. Ingeniero, si me da 149.68, o sea, cogí todo eso y lo dividí en 1000, ¿no? ¿No? ¿Cómo pasa de kilonewtons a toneladas, Juan Carlos? Kilonewtons a toneladas. Una tonelada son... Mejor dicho, no, hoy están flojos, me tocó hacerles quiz. Son las 8:08 en mi reloj. Tienen hasta las 8:10 para enviarme un mensaje por el chat, por el WhatsApp privado, donde me digan 14.987 kilonewtons, cuántas toneladas son. Y voy a poner tiempo y son 2 minutos a partir de ya. Me lo envían por el chat privado. El que no lo envió y listo. Espérenme a ver. Reloj, cronómetro. Listo. 120 segundos a partir de ya y van 5. ¿Y 14.000 qué? El valor está aquí, no me vayan a decir nada por el chat por el chat del grupo ni por el audio tampoco. Mírenlo, el valor está acá. Van 30. ¿Cuánto tiempo? Van 38, 40 segundos. Son 120 segundos. Los quizzes de sacar 6, mejor dicho. Un minuto. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, hasta Diana alcanzaron a enviar. Hasta, hasta Diana Peña alcanzaron a enviar. Vale, vale. Vale, toca multiplicar por 1000. Listo, en términos, les puedo hacer la conversión, pero si ustedes eran avispados, iban a Google y le decían convertir unidades, tantos kilonewtons a toneladas, y se van a dar cuenta que esto básicamente es dividir en 10. O sea, el 14.987 se les convierte en 1.498 toneladas. Eso era todo. En 9.8 O para hacer multiplicar en Sí, 0.102. 1.498, listo. Si alguien quiere ser más preciso y no utilizar la gravedad como 10, sino como 9.8, también lo puede hacer, no tengo ningún problema. Pero básicamente, en términos generales, dividir en 10. Ahí no tenía tanto misterio. ¿Ok? Entonces califico hasta allá. Pero se vale 9.8. Sí, obvio sí, porque es más preciso. Ah, bueno, sí, señor. Listo. Listo, dije, ya tenemos el PU. Ya tienen ese valor, perfecto. Ahora yo pregunto entonces lo siguiente.
si ese 1.498 toneladas, mire, piensen en una columna que es capaz de soportar 1.500 toneladas prácticamente. ¿Eso es harto o es poquito? Bastante, ¿no? Bastantísimo. Eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. 1.500 toneladas es tremendo. Eso es para un edificio alto, alto, como de unos 50 pisos. La vaina es que esa columna, así como la tenemos de 60 por 80, es capaz de soportar la carga axial de un edificio de 50 pisos, pero no el momento sísmico de ese mismo edificio. Y además la soporta, pero queda aquí, o sea, queda al borde de romperse. O sea, eso es muchísimo, pero no quiere decir que esté trabajando bien. Me toca traerla hasta aquí. Pero 1.500 toneladas para esa columna, pues eso es un montón. Ya se empiezan a hacer una idea de cuánto soportan las columnas. Ahora, pregunto yo, las personas que, o más bien digo, los que sacaron cero y son conscientes que sacaron cero porque el quiz era de 5 o 0, los que saben que sacaron 5 lo dejan así, los que sacaron cero me calculan la altura de este punto. Si este ya lo calculamos, ahora quiero saber cómo hago para calcular este. Y las herramientas ustedes ya las tienen. Miren que es más pequeñito. ¿Dónde están las herramientas? Esta es la ecuación. Perdón. Control X. Esta es la ecuación para no, señorita, mira, esta altura ya la calculamos y la calculamos con esta ecuación, porque aporta el concreto y aporta el acero. Ahora bien, ahí ustedes solitos, por favor, me calculan la altura de este punto, que es que si esto es compresión, esto es atracción, mejor dicho. Más que eso, ya más herramientas no les puedo dar. A mirar el chat. Señora. Pero no sé por qué yo te envié la respuesta y me sale como no te llegó. No, pues ahí están las que llegaron. Espérame a ver. Bueno, el todo es que yo reviso y califico hasta Diana, pero les estoy dando la oportunidad ahora de recuperar ese cero los que no los tienen y simplemente me tienen que hacer esto, miren. Ya les enseñé a calcular esta altura y es con esta ecuación. Quiero que me calculen esta altura sabiendo que esto era para compresión y esta altura ahora es para tensión. Pues, ¿qué tengo que tener en cuenta? Solito sin decir nada. Ingeniero, qué pena es que no tenía internet y no veo su pantalla tampoco. ¿Los demás ven mi pantalla? Creo que sí. Sí, señor. O sea, espere, o sea, lo que calculamos fue a compresión, ingeniero. Sí, señor. Sí, Juan Carlos, eso era compresión. Ahora lo que hay que hacer es calcular la tensión. ¿Sí me hago entender? Pero entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? De esa ecuación simplemente tienen que tener algún conceptico pequeño, tenerlo en cuenta y calcularme esa altura y se acabó. Ah, ya. Todos lo convirtieron con el buscador de Google. Pero bueno, pues al menos fueron avispados y Pues, algo hicieron. Pero es que la respuesta luego está, no sé, a mano. Ingeniero, digamos, el concepto se supone que trabaja a un factor a compresión y a otro factor de tensión, ¿cierto? Digamos, tiene que ver algo. sí, pero no piensen factores. Por ahora factores no, porque no estoy teniendo en cuenta phi, sino neto. O sea, no le meta factores, pero sí hay un concepto de compresión y otro concepto para tensión. Sí, señor. Pero entonces voy a dar tiempo otra vez. Espérenme a ver. 2 minutos para eso. ¿No es negativo? Reiniciar. Listo, ya empezaron a correr los 2 minutos. Sí, está negativo. Eso sí es negativo, Juan Carlos, pero pues póngale el negativo y ya. No le pare a tanta bola a eso. Señora, ¿qué me preguntaba? No, pues no, es que es justamente lo que quiero que hagas, o sea, es quiz. Ese concepto yo ya se los he dado muchas veces.
No les pasa solo a ustedes, a la mayoría de gente cuando la demora es que, mejor dicho, si se trata de ponerles un cero en un quiz, es decirles convierta tantos kilonewtons a toneladas. Yo no sé por qué no lo logran hacer. Qué flojera para convertir unidades. Las 8 de la madrugada. Muestre cuánto va el reloj. Van 1 minuto y 15. La clase se está grabando la clase se está grabando, tranquilos que yo se las envío al correo después de que termine. Listo, tiempo. Entonces califique hasta. La respuesta es hasta el 321, 957, 975. Pero te estoy enviando las respuestas y no te llega. Hasta la primera vez también, por favor. 321. La primera vez también te lo envié a tiempo y no apareces, por favor. 321, 975, 87, 83. Listo. Señor. Listo. Bueno, hasta acá va. De aquí para abajo. Ya miramos puntuales. A ver, ¿quién me dice, Laurita? Yo se lo envié a las 8:06. Y Karen engañada. Tengo pantallazo que salió en mi computadora a las 8:06. Sí, pero ¿cómo sabe cuál era? No, pues Juan Carlos me envió el quiz anterior, el que no me envió fue este, pero este no era obligatorio para los que les quedó bien el anterior. Exacto, no lo sé que habían el anterior. Inge, pero yo envié mi número es el que está ahí, ese 311-52, y su merced no había terminado de decir que iba hasta Diana y ya yo lo había enviado antes. No, pero este es el segundo envío, Camila. Si tú me enviaste el primero, pues no hay ningún problema. Este es ¿ves que son 2 quizzes? Es Y que tú ese es no mi número, el que está ahí, el de después de Juan Carlos. Sí, pero esto es para el segundo quiz, mira, que te dio 1000. No, esto es el primer quiz. Sí, ese es el primero. Listo, entonces. Bueno, está bien, ya voy a recibir hasta Dylan, hasta Dylan. Ay, Inge, pero yo no aparezco en ninguna de las dos, por favor. Hasta en el primero te lo envié a tiempo y no aparezco. Espera, a ver, Karen, te desbloqueo. Karen Gañán. Karen Gañán. ¿Cómo? Ya que. Listo, Karen. Inténtalo. Bueno, entonces hasta Dylan. Por un lado fue hasta Diana y por el otro lado hasta Dylan. Listo. Pues vamos a ver si les quedó bien. Porque eso es lo otro, ¿no? Envíalo, Karen. Inge, te llegaron, pero entonces te llegan con la fecha de ahorita. O sea, con la hora de ahorita. Sí. Listo. Entonces va. Pónganle cuidado. Ay, perdón acá. ¿Cuál es la particularidad del concreto que trabaja muy bien a compresión, pero cómo trabaja a tensión? Muy mal. Y yo ya les he dicho que todo lo que tenga que ver con la tensión en el concreto se desprecia en lo absoluto. Se desprecia totalmente. Así que esta partecita de la ecuación desaparece. Y únicamente me calculan lo que aporta el acero.
sea, lo único que hay que hacer es calcular Fy por A sub S por Fy por A sub S, que serían 420 megapascales por 16 varillas por 5.1 4.200. dividido en 10, y eso Ah, da no. 3.427 negativo. Mírenlo acá. Sí, sí, me faltó dividirlo en 10, qué pena. 3.427 negativo. Listo, si les dio bien 5, y si no, no, 5 o 0, pero si tenían bien el quiz anterior, entonces 5, no pasa nada. Listo. Ojo con eso porque se dejan ganar de una conversión de unidades y pues entonces me da la sensación a mí de que no me están prestando ni 5 de atención. Pero las dimensiones no eran 80 por 60. Pues miremoslas arriba. Las dimensiones son 80 por 60. Y yo pregunto, ¿en qué importan las dimensiones si les acabo de decir que el concreto voy a despreciar en absoluto la resistencia a la tracción? Sí, me confundo. Bueno. Es únicamente el acero, Cristian, porque es que el concreto, mire lo que le pasa al concreto, mejor Sí, dicho. sí, lo entiendo. Es que me enredé con el área de las varillas. Ah, ok. Entonces pónganle cuidado. Lo que pasa es que el concreto, después de que fisura, atención, la fisura ya queda formada y lo único que quedan trabajando son las varillas que se están aquí estirando. Pero el concreto ya no aporta absolutamente nada. Así que tengo que trabajar únicamente con el acero tensionándose, ¿ok? Cosa diferente sería la compresión en el concreto, que lo que hace es cerrar la fisura. Por eso trabajo únicamente con el acero. Entonces ya tenemos la altura de estos dos puntos. Ya tenemos la altura de estos dos puntos. Esta y esta. ¿Cuánto vale el momento para esos puntos? 0 y 0. O sea, ya tenemos el punto 1 y el punto 12. Pasamos a calcular este de acá, que es el otro extremo. Y teniendo este, todos los demás de este lado son fáciles y todos los demás de este lado son fáciles. ¿Me siguen ahí? Sí, pero ¿cuál sería? ¿Qué punto sería? O sea, el máximo. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Ya se la explico, ya se la respondo, Juan Carlos. Bueno. Entonces, se lo respondo, Juan Carlos. Como se trata de ir mirando las condiciones de falla de la columna, esta falla sería una falla por compresión pura, poco probable. Esta sería una falla por tensión pura, menos todavía, pero la estamos considerando. Y esta falla de acá, le voy a decir, justamente corresponde a la condición balanceada, que quiere decir que el concreto se rompe a compresión, pero el acero en el otro extremo fluye. Esa es la condición balanceada, ¿la recuerda? Es una condición de deformación más o menos así, donde el concreto llega hasta el punto 0.03 en su deformación unitaria, o sea, se rompe, y al otro lado del acero que está sometido en tensión, estos son compresiones, el acero llega a punto 0.021. ¿Recuerda que hablábamos de que eso era la condición balanceada? Listo, pues este punto corresponde a esta condición de falla, Juan Carlos. Si una columna me llega a fallar justamente aquí, ¿qué quiere decir? Que el concreto se está rompiendo exactamente al mismo tiempo que el acero empezó a fluir. Entonces, si se da cuenta, pues es poco probable esta, pues no sé qué tan probable sea esta, pero pues es un poco más probable, esta es todavía menos probable, pero justamente como yo tengo un diagrama que me involucra los extremos, pues entonces a medida que me alejo de este punto y me voy hacia arriba, la compresión es mayor, y a medida que me alejo de este punto y me voy hacia abajo, la tensión es mayor, pero el diagrama me lo encierra absolutamente a todo. O sea que ese punto máximo era de 0.25 mayor, era 0.25, que era primero que uno debería fallar, era el concreto y después el acero. Más o menos, póngale 4. A ver, ¿dónde le hacemos acá? Acá. Entonces póngale 4. Tenemos una sección transversal, o más bien tenemos un valor de cuantías, en vigas, pero en columnas pasa más o menos lo mismo. Tenemos una cuantía mínima. Y tenemos una cuantía máxima. Ya saben que en columnas esto es el 1% y el 4%. En vigas cambia y esto es .003 y esto es más o menos .018 en columnas, perdón, en vigas. Hablemos por ahora de las vigas en su similitud con las columnas, que ambas soportan flexión.
La diferencia es que la columna también soporta compresión, pero pensemos por ahora en la flexión. Si fuera únicamente flexión lo que soportan ambas, una viga y una columna serían idénticas. Así que si esta es la cuantía mínima para la columna, haciendo la analogía, la similitud, si esta es la cuantía mínima para la columna y esta es la cuantía máxima para la columna, la cuantía suministrada, la cuantía real, debería estar en medio de estos dos valores, en cualquier posición, pero en medio de estos dos valores. La cuantía balanceada está por aquí adelante. Y la cuantía balanceada es la que hace que ¿qué ocurra? La cuantía balanceada es la que hace que ocurra justamente lo siguiente, que el concreto se empieza a comprimir, a comprimir, a comprimir, y la deformación unitaria aumenta, aumenta, aumenta. Cuando llegue a 0,003, el concreto se rompe. ¿Y qué ha pasado con el acero? ¿Ya fluyó? ¿Fluyó hace rato? ¿No ha empezado a fluir? Pues si la condición es una condición balanceada, lo que está pasando es que el acero a este lado llegó justamente a 0,0021, Juan Carlos. Esta es la deformación de fluencia del acero y esta es la deformación de rotura del concreto. Eso lo vimos en vigas, ¿lo recuerdan? Sí, sí, señor, y que usted más adelante nos comentaba que había otro rango especial. Exactamente, decíamos entonces que como lo que siempre tengo que tener en cuenta es la rotura del concreto, lo que puede pasar es que la deformación del acero sea mayor o sea menor, y eso me define fallas diferentes, fallas gobernadas por la compresión o fallas gobernadas por la tensión, y eso lo vamos a ver muy detalladamente aquí en columnas. Por ahora lo que les puedo decir es que estamos evaluando esta condición de esfuerzo, Juan Carlos, esta condición en la que el concreto se rompe y el acero fluye justamente al mismo tiempo. ¿Eso es probable? Definitivamente es probable. ¿Es el más probable? Pues tal vez no sea el más probable, pero es probable. Para mirar todos los demás casos, pues precisamente para eso hacemos esto. Para eso hacemos esto. Ya tengo este punto, ahora tengo este punto, y miren, esta falla es compresión pura, esta falla es tensión pura, y esta falla es una falla balanceada. ¿Cómo hago para saber cómo va a fallar la columna entonces? Pues depende. Si está arriba de este punto, fallará de una manera, y si está abajo de este punto, fallará de otra manera. ¿Me hago entender más o menos por dónde va el camino? Sí, 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 sí. Sí, señor. De hecho, ese punto va a tener que estar siempre balanceado. Bueno, pues de manera óptima, ¿no? Siempre es la condición balanceada. Ahora, la falla balanceada ya saben que no necesariamente es una falla dúctil. La falla balanceada es una falla mala porque al acero apenas va a empezar a disipar energía y no disipó nada, sino que de una vez se rompió el concreto. No, pues yo quiero que el acero alcance a disipar un poquito. Y recuerda que decíamos que si el acero pasa el 0,0021 y ya está disipando energía, debería, en punto 0022 disipó energía, sí, en 23 disipó, oh sí, pero ¿cuánta energía necesito que disipe al menos? Pues que llegue a una deformación unitaria de 0,005 mínimo. Eso en vigas. Pues esa deformación unitaria de 0,005 está más o menos por acá. Y ese es otro punto. Si no estoy mal es como el punto 8. Luego lo miraremos. Pero por ahora estamos calculando el punto 5, que es el de la condición balanceada. ¿Qué quiere decir que el acero se haya deformado más? Pues como que se empieza a tener en cuenta más la tensión, o sea, más la flexión que la misma compresión. Por lo tanto, esto apunta hacia abajo. Pero si lo que tengo es cargas de compresión muy grandes, pues entonces lo que está pasando es que esto va hacia arriba y se está aproximando es a que el concreto se rompa y no a que el acero fluya. ¿Sí me hago entender? Sí, y en ese caso ahí es cuando empezamos también a jugar con lo de las cuantías requeridas, ¿no? No necesariamente, es que en columnas es un poquito diferente, porque mira que en vigas nosotros hacíamos algo así. Decíamos esta y esta varilla. Y, yo puedo hacer que las varillas tengan una cuantía mayor, más pequeñita, más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la que pasa es que la cuantía en las varillas, en las columnas, está repartida. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Calculo mi columna con la cuantía correspondiente y ya. Si falla por compresión o si falla por tensión, yo no puedo controlar eso. O sea, no es como en la viga que hago lo que se me antoja. Yo no puedo controlar eso porque es que la compresión en la columna sí puede ser muy grandísima y por más intentos que yo haga, la columna va a fallar por compresión. Lo que sí puedo decirle es en el phi. Phi es el factor de seguridad. Si si la falla se aproxima a una falla por compresión, le doy un valor de phi, un valor crítico. Y si la columna se acerca a una falla por tensión, le cambio el phi y le doy un phi más aceptable, más
más conservador, perdón, más liberal, más permisivo. ¿Sí me hago entender? Por eso miren que la gráfica se aleja bastante. Ya saben que esto es la gráfica segura, mientras esta es la gráfica nominal. Miren que la gráfica segura de la nominal se aleja muchísimo cuando son compresiones, pero cuando son tensiones está casi pegada, porque aquí el phi vale 0,60, aquí el phi vale 0,9 y aquí el phi vale 0,65. Eso se los tengo que explicar con detenimiento. Pero entonces lo que sí les puedo decir es que esa condición de falla yo no la puedo controlar. La columna falla como se le antoja y por lo general, es muy posible que falle por compresión. Es posible. Entonces, para que no falle por compresión, yo no puedo modificarle la cantidad de acero, pero lo que sí puedo hacer es darle un factor de seguridad más grande. ¿Me hago entender? Ah, sí, sí, listo, Inge, vale. Listo. Ah, Ángela, ¿sí? ¿Preguntabas tú? Sí, señor. Listo, muchachos. Preguntas hasta ahí. Ya tengo este punto y tengo este punto. Necesito explicar este punto, pero para este punto me llevo por lo menos 1 hora, así que ya no alcanzo hoy. Ya no alcanzo hoy. Y no lo quiero dejar cortado. Pregunta. Señor, señora. Por ejemplo, el 85% que teníamos en cuenta ahí en línea que está horizontal, ¿dónde lo tenemos en cuenta para la fórmula? Bueno, entonces te voy a mostrar. Mira, en un principio estamos calculando esta línea azul punteada. Déjame que calculemos toda esta línea azul punteada y después te digo cómo calculamos esta. Y después te digo cómo calculamos esta. Después voy a tener en cuenta este otro punto 85. Por ahora, déjame sacamos esta línea azul punteada, que es la que me representa la carga nominal. ¿Ok? Esto sería carga y momento nominales. Esto sería carga y momento nominales multiplicados por phi. Y esto sería carga y momentos nominales adicionalmente multiplicados por un 85% que, mejor dicho, máximo llevándolos a un 85% de la carga axial. Eso va a tener un significado. O sea, más... Señora. Sí, perdón, Inge. O sea, como estamos apenas sacando el nominal, ese sí sería mi último. No. Mira que cuando uses la palabra último, cuando uses el porque está sufijo mayorado, sí. es porque está mayorado y son cargas que vienen del análisis estructural, o sea, nada tienen que ver con la resistencia de los materiales. En cambio, cuando uses la palabra nominal, sí tiene que ver con la resistencia de los materiales, con el tamaño de la sección de concreto, con la cantidad de acero que le pusiste. Y como esto tiene que ver es con el tamaño de la columna, con la resistencia del concreto, con cuántas varillas le puse, esto no es último, Daniela, esto es nominal. La gráfica azul es nominal. Okay. Último son estos punticos, Daniela. ¿Ok? Listo, sí, señor. Perfecto. ¿Más preguntas? Inge, pero los puntos no eran combinaciones de carga, o sea, eran... No, sí, Karen, tienes razón. Los puntos son combinaciones de carga. Yo les dije que más o menos son unas 200 combinaciones de carga. Cada una me da un valor de carga última, coma, momento último. No, inclusive es al revés, ¿no? Porque en X estoy graficando el momento. Momento último, coma, carga última. O sea, viene del análisis estructural y me dan un puntico por acá. Hasta ahí estamos perfectos. Por otro lado, tengo lo nominal de la columna, que es esta gráfica. Si la gráfica envuelve a los puntos, es como que yo estoy diciendo, esta gráfica envuelve a los puntos, es como que yo estoy diciendo, phi por la capacidad, llamémosla capacidad nominal, es mayor o igual a la carga última. Digo carga porque ni es compresión ni es momento, es una combinación de ambas, ¿no? O combinación de ambas. Es justamente lo que estamos haciendo, lo mismo que hacíamos en viga, solamente que como ahora es una combinación, tengo que hacerlas a través de un diagrama. Pero sí, cada uno de estos puntos que está acá, como tú dices, es proveniente del análisis estructural y cada uno de esos me representa una combinación de carga. Estos puntos nada tienen que ver con la resistencia del concreto, nada tienen que ver. O sea, ustedes pueden tener un concreto de 21 megapascales o un concreto de 28 megapascales y los dos concretos pesan lo mismo.
Eso por esa resistencia no van a encontrar que un concreto pese diferente al otro. Ambos son 24 kilonewtons por metro cúbico. Pesan lo mismo, así que las cargas van a ser las mismas. Lo que sí cambia es que esta gráfica es más grandecita o más pequeñita para uno u otro concreto. Entonces, si me hago entender con eso, Karen. Sí, señor. Inge, otra cosa, cuando te referías a que si el phi es pequeño es más crítico, ¿es al que está acompañando al nominal? Exactamente, Karen. Entonces, mira, esa cosa también es importante. O sea, ¿qué es más crítico? ¿Un phi pequeño o un phi grande? ¿Grande o pequeño? Pues es más crítico un phi pequeño, porque tú ya sabes, como les decía, que la filosofía de diseño son dos cosas: mayorar las cargas y disminuir la resistencia. Disminuir la resistencia no quiere decir también, como les decía, que si el concreto debe ser de 21 megapascales, lo puedo pedir de 15. No, tiene que llegar de 21 megapascales, pero a la hora de diseñar, yo voy a creer que llegó un poquito no tan bueno, y por eso lo multiplico por phi. Entonces, si phi vale 1, voy a decir que confío plenamente en mi concreto, no tengo ningún problema con mi concreto, y si es de 21, es de 21. Pero la idea no es esa, la idea es pensar que pueden quedar cosas mal, constructivas en el material, etc. Entonces, ¿qué pasaría si phi vale 0,9? Pues entonces voy a decir que mi concreto tiene el 90% de eficiencia. No solo el concreto, sino la construcción, la calidad de la obra, el acero, todo. La calidad de la obra tiene un 90% de eficiencia. Pero si tengo mayor incertidumbre en mis materiales, uy, hijo de madre, este me da más miedo, pues entonces le coloco un phi más pequeño, 0,6, 0,7. Entonces, fíjate que cuando coloco un phi más pequeño, lo que estoy diciendo es que pongo mi estructura a trabajar al 60% de su capacidad. O, pese a que ella va a trabajar al 100%, yo voy a diseñar como si únicamente pudiera disponer del 60%. Entonces, eso pasa en compresión. Como a mí no me gustan las fallas por compresión, porque una falla por compresión me tumba el edificio, voy a darle un mayor factor de seguridad. Es decir, si la columna realmente resiste hasta aquí, voy a creer que resiste hasta acá. En cambio, que cuando las fallas son por tensión, si la columna resiste hasta aquí, voy a creer que resiste hasta acá. O sea, casi que le tengo 100% de confianza. Eso sería la inclusión del phi, Karen. Gracias, Inge. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Más preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, muchachos, pues entonces me toca explicárselos, me tarda al menos una hora, pero habiendo explicado todos los demás se calculan idéntico. Así que la hoja ya lo hace por ustedes como por arte de magia. Pero en me toma un buen tiempo y no quiero interrumpirlo porque debe ser de un solo chorizo de largo. Así que si no hay más preguntas, nos vemos el día que es, mañana. La otra semana, ¿no? Señor, mañana. Sí, es mañana, es mañana. Sí, señor, mañana. Nos hablamos el día de mañana y les enseño a sacar ese otro punto. Ya estamos cerquita. Listo, Ángel, gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Que estén bien. Ya les envío la Ingeniero, Gracias, ingeniero, Inge. qué pena. Hasta luego. Señor Sebastián. Ingeniero, qué pena, es que lo que pasa es que se me presentó un problema y pues, me dijeron que su merced había hecho un quiz. Sí, hombre, no llegó. ¿Qué pasó? No, ingeniero, es que se me presentó un problema aquí y no pude llegar. De madre berraco ahí, porque es que la gente no me estaba participando ni nada y se ganaron su quiz. Ay, ingeniero, qué pena con usted, no sé si de pronto me podría decir algo y no sé, yo lo hago. Pues ya miramos la próxima clase a ver si doy una oportunidad para recuperar ese quiz. Pero entonces asista puntual y está pendiente. Listo, ingeniero, qué pena con usted, disculpe. Ingeniero, tenía una preguntita con respecto a esa gráfica. Entiendo que su merced nos dice que le reduce la resistencia, o sea, que esos puntos no se pueden pasar por encima de esa resistencia del 60% que nosotros reducimos, que es altura para la compresión. Pero entonces la parte roja de esa gráfica es la parte de la tensión, ¿cierto, ingeniero? ¿Es la parte de qué? Esa parte roja ahí donde está el primer punto, ahí donde le reduce la resistencia al 90%, ingeniero. ¿Esta línea roja? Sí, señor. No. Pero sí tiene algo muy importante que ver. Ahí el phi empieza a cambiar. El phi aquí para arriba es 0,65. Desde esta línea verde, bueno, desde esta línea verde que está aquí hacia abajo, el phi vale 0,9.
Y esto es controlado por la tensión. Esto es controlado por la compresión. Y todos los intermedios entre la línea roja y la línea verde son sección de transición. Y como son sección de transición, el phi varía desde 0,65 hasta 0,9. Ahí tengo que hacer una transición gradual del phi. Y se las voy a enseñar a hacer. Pero por ahora es lo que le puedo decir. Ah, listo, ingeniero. Ingeniero, y por ejemplo, me doy cuenta que ahí va, o sea, ahí está acotado de 0 a 500 en el eje Y, pero entonces ahí más adelantico, hasta ahí es donde no se tienen que salir los puntos, más adelantico en esa línea punteada, o sea, esa línea punteada también ahí hasta el 1000, o sea, sería como también una sección de transición. ¿Esta punteada? Ahí también sería como una sección de transición ahí No, no, para no, las no, no. compresiones. No, 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 no. Esto representa otra cosa y me gustaría explicarlo, pero esto tiene que ver con conductilidad, conductividad. Entonces póngale cuidado. Usted imagínese, ¿sabe lo que es un varillón? Un varillón de madera de 4x8, digamos. Una repisa, Pues, un palo. sí, listo, sí, señor. Sí. Usted siembra ese palo en el piso, le hace 50 centímetros y lo entierra. Y coge ese palo y lo trae hasta por acá. Y esto tiene perfectamente 2 metros de altura. Y usted se le da por empujar este palo en esta dirección. Y este palo se deforma más o menos así. Y usted lo suelta y él vuelve a quedar ahí derechito. Desde que no supere su resistencia, o sea, él vuelve a quedar ahí derechito. Pero fácilmente lo va a deformar. Este elemento es dúctil, no dúctil, perdón, es flexible. ¿Qué pasa si el mismo varillón usted lo empieza a volver más cortico, más cortico, más cortico, más cortico, hasta que lo deja por aquí así de cortico? Y le trata de hacer la misma fuerza. Obtener la misma deriva, o sea, el mismo desplazamiento, va a ser muy difícil porque esto se volvió muy rígido. Y al ser muy rígido es susceptible a fallas por cortante. O sea, ya no es que perdón, que la columna se me esté deformando así, sino lo que está pasando es que cuando le intente hacer esto, la columna se le rompe por cortante y esa es una falla no deseada. Así que yo prefiero las fallas dúctiles y por eso le coloco un límite a la carga de compresión. Me toca explicárselo con más detenimiento, pero tiene que ver con, perdón, con flexibilidad de la columna, con flexibilidad. Ya, sí, señor. Es que pues en ese caso, pues ayer que estábamos viendo esto, con respecto a lo de las vigas en voladizo, ingeniero, pues esa sí tendría que resistir o sea, un momento mayor a una viga normal, porque No necesariamente. En principio pensaría uno que sí. ¿Por qué? Porque el voladizo está apoyado sobre un solo extremo. Claro, si estuviera apoyado en los dos extremos, pues este extremo le ayuda y el momento se reparte y no es tan grande. Como está apoyado en un solo extremo, pues el momento es mayor, obvio, obvio. Pero es que también tiene que tener en cuenta que la luz, que el momento es función de la luz. Y los voladizos suelen tener luces pequeñas, máximo de 2 metros, digamos. Bueno, pueden ser más grandes, pero digamos 2 metros. Entonces, un voladizo de 2 metros comparado contra una viga de 6 metros de largo, pese a que la viga está apoyada en dos lados, es posible que la viga siga teniendo más momento. Si tiene usted un voladizo de 6 metros comparado con una viga de 6 metros apoyada en ambos lados, pues eso sí ya es otra cosa, ¿no? Pero es que el sí, voladizo tiene razón que debería tener un momento más grande, pero también suelen ser más pequeños. Así que ambas cosas juegan y por lo general puede ser que o no por lo general, sino puede ser que la viga, a pese a que tiene dos apoyos, siga con un momento más grande porque tiene mucha más luz. sí, es que ingeniero, ahí, por ejemplo, ahí para la altura de la viga, ahí tocaba crecer o sea, la altura ahí va a ser más grande que cuando la viga es simplemente apoyada o con un extremo, con ambos extremos continuos. O sea, eso decía ahí la norma. Sí, 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 pero fíjese algo, por ejemplo, la altura del voladizo es más grande porque creo que es L sobre 8. Sí, señor. Claro, eso quiere decir que es más grande, sí, pero es que el voladizo mide 2 metros, en cambio que el otro dice L sobre 16. Claro, el voladizo es el doble de grande que la viga, sí, pero la viga mide 6 metros. ¿Cuál de los dos le da más grande? Es que eso es a lo que voy, a que de todas formas las vigas suelen ser más grandes, pero en términos generales, sí tiene razón usted, en función de la luz, el voladizo soporta más, el voladizo soporta más momento y por lo tanto debería tener más altura la viga correspondiente al voladizo, sí. Ingeniero, qué pena, yo quería decir una cosa, lo que pasa es que ayer estuvimos cacharreándole a la hoja, entonces pues nos pusimos a pensar lo que su merced nos había dicho y nosotros le hicimos unos cambios. Entonces no sé, me gustaría que el ingeniero nos la revisara o algo así, a ver si está bien. Bueno, pues tenemos aún 9 minutos, preséntela en pantalla si quiere. Bueno, ingeniero, ¿usted se podría dejar de compartir la pantalla, por favor? Usted comparta la que, espérenme un segundo, comparta la que de inmediato. Ya, ingeniero, ya.
Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Ya, toda suya. Listo, ingeniero. Qué pena, ingeniero, ya está cargando. Fresco, a ver. Listo, ingeniero. Es que, pues, ¿se acuerda, ingeniero, que ayer teníamos nosotros acá una columna acá que decía esto? Pero entonces, lo que nosotros hicimos es que, por ejemplo, nos dimos, pues, lo que teníamos que tener claro, lo que el ingeniero nos dijo ayer, es que acá tienen uno puede poner en dos filas, uno puede poner varillas de diferentes diámetros. Sí, Entonces nosotros acá ponemos unas 3 número 4 y podemos poner acá 2 número 5, o sea, no sí. importa. Pero entonces hicimos ahí una cuestión y es que si nos da acá repartir que sí, entonces pues acá tenemos unas fórmulas y entonces si nos da que subir nuestras dos varillas, entonces este 2 que está acá va a ser nuestra nueva cantidad y nosotros vamos a subir la mínima, o sea, vamos a subir la mínima de este número de barras. La más pequeña de esas dos. Exactamente, o sea, vamos a coger esta cantidad y le Sí. vamos a restar esta de acá y vamos a subir la mínima más pequeña de acá. Sí, o sea, arriba quedan estas dos y abajo quedan la diferencia entre estas 3 menos 2, 3 más 2 serían 5 menos 2, Sí, abajo le quedan 3 sí, y señor. serían las más grandes, y serían las Sí, más señor. grandes. Sí, Sí, señor. Esa fue como la lógica que tú le diste. sí, Entonces, pues nos está bien. vamos Fíjese algo, usted tiene número 4 y varillas número 4 y dos varillas número 5. Si sube dos varillas, sube dos varillas número 4, es decir, abajo le quedaría dos, me quedarían. dos número 5 y una número 4. Sí, señor. Sí, pero no le Sí, pare tantas bolas a eso. O sea, si quiere hacerlo para que le reconozca eso y sepa cuáles fueron las que quedaron arriba, lo podemos hacer, créame que sí. Pero nos complicamos un poco y eso no le varía ni un 0.5%. Así que no hay problema, listo. Ahí va viendo en lo que me está diciendo. sí, Subió señor. dos varillas y subió las más pequeñas. Y Sí, señor. las restantes se quedaron abajo y listo. ¿Y qué más? Pues esa parte fue la que hicimos, pero pues yo me acuerdo que el ingeniero en su gráfica pues tenía chévere y se le veía chévere pues porque ella se subían las varillas y bueno, Sí. pero, pero entonces en la parte, o sea, esto me influye algo, por ejemplo, en la parte de la separación, o sea, por ejemplo, Claro, claro. sí, O sea, póngale cuidado. Usted tiene una varilla aquí, perdón. Número 5, número 5, número 5, o más bien, no, espérenme un segundo, como por darles diferencia. Lo puedo hacer así, así grandecitas. Pónganle cuidado. Número 5, número 5, número 5 y 2 número 4, creo que es lo que tiene. Ah, no, tienes 3 número 4, ¿no? 3 número 4 y 2 número Bueno, 5. entonces hagámoslo de la siguiente manera. Número 4, número 4, número 4 y número 5 y número 5. Si Sí, fueran en señor. una sola línea, pero lo que realmente le termina quedando es número 4, perdón. Ah, inclusive voy a corregir nuevamente porque preferiblemente dejamos las varillas más gruesas en los extremos. Entonces van las número 5, ¿ok? Número 5 y 3 número 4. Entonces las 3 número 4 las voy a poner acá. 1, 2 y 3 número 4. Esa sería una opción de distribución. Sí, La señor. otra opción sería, se mantienen las número 5 abajo, número 5 y número 5, pero únicamente me queda una número 4 y las otras dos suben. Sí, señor. Esa fue la lógica que nosotros le Claro, pusimos, señor. claro. Entonces mire lo que está pasando. ¿Qué se le modifica? La separación entre barras se modifica, obvio, porque ahora antes era esta y ahora es esta. La de arriba no vale la pena calcularla porque definitivamente si cumple abajo, cumple arriba. Calcula únicamente la separación de las de abajo. Claro, ahora se le modifica la separación entre barras. Sí, se le modifica el D, porque el D ya no le queda aquí, sino le queda aquí, por aquí en un lugar intermedio. Y es lo único que cambia. Sí, señor, es que pues nosotros en el caso de nuestra hoja, o sea, se le modificó el D, pero entonces nosotros al principio habíamos cogido que o sea, como eran dos tipos de varilla, entonces que nos cogiera el de la más grande.
nos cogiera el diámetro de la más grande para hallar el primer D, o sea, para hallar el primer brazo. Y ya después, entonces, para hallar el segundo D, nos lo coge con la más pequeñita de las que vamos a subir Correcto, lo que y nos habíamos halla hecho, el segundo brazo. lo que habíamos hecho nosotros era algo más o menos de la siguiente manera, pónganle cuidado. Si tenemos, voy a volverlas a dibujar acá. Digamos que estas, perdón, esta y estas son mis varillas. Lo que habíamos hecho nosotros es que desde por allá arriba traíamos hasta aquí un valor y otro valor hasta por aquí. O más bien creo que lo que habíamos hecho era decir que desde aquí hasta aquí había una distancia y desde aquí hasta aquí había otra distancia y yo calculaba una distancia promedio entre todas que creo que la llamé, no me acuerdo cómo la llamé, un paquete creo. Sí, 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 señor. Exacto, y entonces ahora el D es igual a H menos el paquete. Creo que eso era lo que habíamos hecho. Sí, señor. Entonces para eso calculábamos un Y para esta posición y otro Y para esta posición medidos desde la base. Medidos desde la base, listo. ¿Cuáles varillas están quedando abajo? Las más gruesas, no importa que haya una delgadita, piensen en la más gruesa. ¿Y cuáles son las varillas que quedaron arriba? Las más delgaditas. Y ya. Sí, señor. Sí, señora. Sí, lo hicimos, señor. Sí, pues sí, yo creo que entonces van bien. Ah, bueno, ingeniero. Pero entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, sí, ya le entendí al ingeniero que me dice que o sea, la separación también, sí, sí, obvio, tiene toda la razón. Pero entonces ahí como nosotros no metemos para esta hoja, nosotros no metemos o sea, no metemos nada de separación, sino solamente acá estamos jugando con, ¿qué? Con el área del acero y con el área de la sección. Entonces acá o sea, las separaciones pues no tienen nada que ver o... Pues, ¿qué le diría yo? No es que no tenga nada que ver, ¿no? Sino que pues no es tan importante mostrar si cumple o no cumple la separación, porque seguramente sí cumple. O sea, usted en la hoja de diseño se dio cuenta que sí cumplía. Entonces, si quiere lo hace, si no quiere no lo haga, no lo veo tan necesario. Pero si Ah, lo bueno, hace, pues tampoco sobra. listo, ingeniero. Entonces, muchas gracias, ingeniero, y qué pena por no haber asistido esta Listo, mañana. listo, Sebastián. Estamos hablando entonces. Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, pues, hasta luego. Hasta luego. Inge, una pregunta. No sé si en 5 minutitos pues se podría. Lo que pasa es que Marcial ayer había dicho que se tenía que comparar los 4 momentos y que se tenía que escoger el mínimo, ¿sí? En una pregunta que era Sí, respecto que es un a un quinto o quinto. algo así. Sí. Ujú, sí, señor. Pero entonces, ¿eso lo aplicaría para ese que es comparado con un quinto? ¿Esa comparación de los 4 momentos? Bueno, un quinto y un cuarto creo que es en la de disipación especial. Pues según ¿Solo recuerdo, para eso? ¿No para el de un tercio? no para el de un tercio, o sea, es que son en el mismo párrafo están dos cosas diferentes, ¿no? Sí. En el mismo párrafo. Entonces yo diría que es algo más o menos de la siguiente manera. Mira, tienes un momento aquí, una resistencia momento aquí, otra resistencia momento aquí, otra resistencia momento aquí y otra resistencia momento aquí. Entonces te están diciendo, tome el mayor de los que están al lado del nudo. Supongamos que aquí es al lado del nudo. Entonces tome el mayor de estos dos. Pues normalmente va a ser este. Este va a ser el mayor. Y tome el menor de cualquier otra posición, o sea, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de donde sea, cualquier otra posición, pues por lo general tú vas a tener es este y este. Cualquier otra posición, tome el menor. Y el menor de estos debe ser por lo menos un quinto que este. Ok, cuando hablo de hacer la comparación en el de la luz, ¿sí? Sí, ahí dice que en cualquier posición a lo largo de la viga pasa eso, en cualquier posición. Ok, o sea, no lo... Sí, ya lo entiendo. O sea, no es necesario que lo aplique en el borde, esa comparación. Solamente la que dice un tercio. La que dice un tercio, comparas los del borde, creo que es esa. Ajá. Mira, hay una comparación que me compara estos dos. Perdón. Hay una que me compara estos dos. Hay otra que me compara estos dos. Y la que me estás diciendo me compara uno de este lado con los de toda la viga. Son 3 comparaciones. Ok. Entonces, sí, esa era la pregunta. Listo, Daniela, con mucho gusto. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, hasta luego, muchachos.